Buenos días, mi nombre es Héctor Nieves, soy estudiante de abogacía en la Universidad de la Cuenca del Plata y en la siguiente presentación vamos a analizar la organización sociopolítica de los orígenes de Roma, arrancando por la monarquía. La monarquía en Roma se desarrolló desde los años 753 a.C. con su fundación encargada por Rómulo y Remo hasta el año 510 a.C. con la expulsión de su último rey Tarquino el Soberbio. En los inicios Roma fue gobernada por una sucesión de reyes de origen latino y sabino y que desde el siglo VI a.C. Roma quedó definitivamente bajo el dominio de la monarquía. Ahora empezando a hablar un poco de la organización política, tenemos que empezar hablando del rey. Era el magistrado exclusivo y elegido vitaliciamente. Esto quiere decir que era elegido hasta el momento de su defunción y el siguiente rey iba a ser alguien que fuera heredero a su trono, ya sea algún familiar cercano, que por lo general solía ser el hermano o el hijo del mismo. Concentraba al poder militar, puesto a que era el jefe del ejército, judicial, porque era el juez, administrativos y civiles, porque gobernaba la ciudad, y religioso, ya que era el sumo sacerdote. A continuación, tenemos que hablar del Senado. Asesorando al rey se encontraba el Senado, que eran ancianos descendientes de los fundadores de la ciudad. El número de integrantes varió según los distintos reinados. Por ejemplo, en sus orígenes con Rómulo eran aproximadamente 100 los miembros dentro del Senado. Con el rey Tarquino el Soberbio pasaron a ser 200 y por ejemplo con Servio Tulio fueron 300 los elegidos entre los jefes de las gens o familias más antiguas. Actuaba como consejo permanente y sancionaba los acuerdos de la asamblea curitana integrada solo por patricios, que era la clase alta dentro de Roma durante esos años. Continuamos hablando de los comicios. Los comicios son un órgano integrado por un conjunto determinado de personas. Se reúne para adoptar acuerdos que vinculan a toda la comunidad y organizan la vida ciudadana. Los distintos tipos de comicios eran los comicios por curias, organizados según la sangre. Fue el primer comicio y es el más antiguo. Está estructurado sobre la base de 3 tribus: Ramnes, Titienses y Luceres. Cada una de las tribus se dividía a su vez en 10 curias. Una curia era una reunión de 10 gens, grupo de familias que pertenece al mismo antepasado. La curia era una unidad de voto que se consultaba a la voluntad popular de cada curia, donde solo los patricios votaban. A continuación tenemos que hablar de los colegios sacerdotales. Los colegios sacerdotales fueron importantes debido a que la religión tenía una estrecha relación con las normas del derecho público y las del derecho privado. Dentro de los colegios sacerdotales están los pontífices, que se dividían en los augures, que eran los encargados de consultar la voluntad de los dioses acerca de días o situaciones, si eran fastos o nefastos por medio de signos. Y después estaban los feciales, que su función consistía en comunicar a los pueblos extranjeros la disposición de Roma acerca de las guerras. Una vez finalizada la monarquía dentro de Roma, pasó a imponerse la república, que se inicia a partir de la expulsión del rey Tarquino el Soberbio. Nace un nuevo sistema institucional y con ello un nuevo ciclo histórico que constituye una profunda y perfecta oposición a la realeza, puesto que con la república el objetivo era desligarse totalmente de lo que era la monarquía y todo el tema de los reyes. Estaba regida por diversos órganos de poder, entre ellos estaba la magistratura, que era el auténtico órgano de gobierno que hacía funcionar la República Romana. Eran quienes tomaban las decisiones prácticas en cada momento y quienes tenían la autoridad para hacer cumplir las leyes. Significaron una apertura hacia una ordenación institucional más democrática. Su importancia se vio acrecentada por la incidencia en la formación del derecho y en la resolución del problema social. Algunas de sus características fueron que eran elegidos por los ciudadanos. Todas las magistraturas eran elegidas de forma más o menos democrática y en un sistema más o menos limpio por los ciudadanos romanos.
Por supuesto, no se puede hablar de auténtica democracia, ya que el voto de los ciudadanos patricios era, por así decirlo, más valioso que el de las clases medias o de los pobres, como podrían llegar a ser los plebeyos o los esclavos. Otra de las características es que todas las magistraturas tenían una duración determinada que, con excepción de los dictadores y de los censores, era de 1 año exactamente. Otra característica, por ejemplo, puede ser que todas las magistraturas eran colegiadas, es decir, que estaban ocupadas como mínimo por 2 personas. Las magistraturas se dividían dependiendo si eran de acceso exclusivo o para patricios o para plebeyos. Las magistraturas patricias fueron, por así decirlo, las que más peso tenían sobre el gobierno de la ciudad. Esto obviamente arraigado por ser la clase alta dentro de la ciudad. Se clasificaban en ordinarias, que eran las que integraban la estructura normal del Estado, como el consulado y la pretura, etc., y también las extraordinarias, que eran las que se creaban por casos excepcionales o cuando las circunstancias especiales así lo aconsejaban, durando los magistrados el tiempo necesario para cumplir el cometido. Algunas de estas magistraturas fueron, por ejemplo, el consulado, que era la más alta magistratura republicana y era de cuerpo colegiado. Gozaban de pleno imperium, que era un conjunto de poderes civiles y militares para administrar al pueblo, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Se elegían en los comicios centuriados y tenían funciones civiles, militares y judiciales. Al principio era integrado por patricios, después, producto de la ley Licinia Sextiae en el año 367 a.C., dispuso que uno de los cónsules debía ser plebeyo para que posteriormente, por la ley Genucia en el año 282 a.C., obligó a que uno de los consulares fuera sí o sí un plebeyo. Continuamos con la pretura, que se crea con la ley Licinia Sextiae como apoyo al consulado. Al principio solo existió el pretor urbano, que se encargaba de administrar justicia entre los ciudadanos romanos, y posteriormente existió el pretor peregrino, que se encargaba de ser mediador de los pleitos entre extranjeros y ciudadanos romanos. Administraban la justicia, ordenaban y dirigían el procedimiento, pero no aplicaban una sentencia. Continuamos con la censura. Los censores eran elegidos por los comicios a propuesta de los cónsules cada 5 años, durando en sus funciones 18 meses. Por la Lex Ovinia se le confirió la potestad de confeccionar la lista de los miembros del Senado que pertenecía al consulado. Supervisaban las costumbres y moralidad de los ciudadanos. Administraban el censo de los ciudadanos, realizando una estimación de quienes debían ir al ejército y de los tributos, así como también confeccionaban una lista de ciudadanos moralmente capaces de ser senadores. Después entra la cuestura. Constituyó una magistratura de rango menor, ya que eran meros auxiliares de los cónsules. Al principio eran solamente 2, para ser 4 posteriormente, 2 para cada cónsul. 2 de ellos acompañaban al cónsul con función en la ciudad y otros 2 ayudaban al otro cónsul en función de lo que eran las guerras. Tenían como función gestionar el tesoro, sustanciar procesos capitales y custodiar las costas itálicas. Ahora pasamos a hablar del Tribunado de la Plebe. Es la típica magistratura plebeya vinculada a la lucha de patricios y plebeyos. Carecían de imperium, pero tenían derechos de veto, con lo que anulaban cualquier acto de los poderes públicos contrario a los derechos de los plebeyos. Seguimos con el Senado en la República. En el Senado, sus miembros desempeñaban el cargo de por vida, y es aquí donde radica la continuidad de la política romana. Su composición fue variando durante la época republicana. Los senadores son nombrados por los censores, que al confeccionar la lista de senatorial colocaban en primer lugar al senador que designarían en adelante princeps senatus. Durante esta época el Senado cumplía con funciones políticas, judiciales, administrativas y administrativas. A continuación vamos a hablar de lo que fue el imperio.
El Imperio Romano da inicio en el año 27 a.C. y finaliza en el año 476 después de Cristo. El Principado que aparece con la unificación de dos ciclos históricos. El Principado, que fue el periodo de la historia de Alto Imperio Romano que va desde el ascenso de Octavio Augusto en el año 27 a.C. hasta el año 236 después de Cristo, momento en que se produce la muerte de Alejandro Severo y se inicia la llamada anarquía militar. Después de esto se da inicio al imperio absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador. Es una época de franca decadencia. Abarcó desde el inicio del reinado de Diocesano en el año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma en el año 476 después de Cristo. Durante esta época hubieron distintas instituciones políticas en el Principado. Por ejemplo, el emperador, que era el magistrado por excelencia. El poder de estos hombres se justifica mediante el apoyo que tenían de parte de las fuerzas militares. En calidad de emperador, ésta declaraba la apertura y cierre de las sesiones del Senado, así como la agenda del Parlamento. Igualmente se reunía con los embajadores extranjeros en nombre del Senado. El emperador estaba a cargo de proporcionar el perdón a un civil que hubiese cometido un acto punible o interferencia del cargo, así como procesarlo por la acción. Contaba con la potestad de convocar el Senado como lo deseara para eliminar leyes o propuestas realizadas por cualquiera de los magistrados. También podía convocar al pueblo y plantear algunas leyes. El Senado atribuyó la tribunicia potestad, el imperium preconsulare y el soberano pontificado, constituyendo las bases del poder militar. La potestad tribunicia confería al príncipe la inviolabilidad, el derecho de veto y el de convocar y presidir los comicios y el Senado. Por el imperio preconsular que ejercía tanto en Roma como en Italia, el príncipe era el supremo administrador, comandante de los ejércitos y juez supremo. El pontificado máximo hacía del emperador el representante de la divinidad y el custodio de la religión. Ahora pasemos a hablar de las antiguas magistraturas. El consulado, la pretura, la edilidad, tribunado, cuestura, mantuvieron lo esencial de sus poderes. El único que se vio afectado fue la censura, que temporalmente había sido abolida por Sila y finalmente desapareció por orden magistratal. La pretura fue la magistratura que conservó más tiempo en su fisonomía. Pasemos a hablar del Senado durante la época del Imperio. El Senado era el órgano esencial del gobierno, que era presidido por el príncipe. El Senado era el que dominaba en materia de elección y de gobierno, siendo sobre todo un órgano con poder ejecutivo en el que recaía la potestad de nombrar y controlar las más altas magistraturas del Estado, consulado y pretura, y controlaba el ejército y llevaba a cabo la política exterior. Pasemos a hablar ahora de los comicios, que fueron un órgano que, integrado por un conjunto determinado de personas, se reúne para adoptar acuerdos que vinculan a toda la comunidad y organizan la vida ciudadana. Subsisten en la forma de comicios por centuria y comicios tribales. Conservaban funciones legislativas y electorales, no las judiciales. Durante el tiempo del emperador Augusto se promulgaron leyes relativas al ordenamiento de instituciones de derechos público y privado. Estas funciones con el emperador Tiberio se debilitaron y pasaron al Senado como órgano legislativo. El comicio dejó de funcionar y sus últimas leyes fueron dictadas bajo el gobierno de Tiberio.